Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estoy aquí contigo en este día para compartir un tema muy interesante. Tú sabes que cada vez que yo estoy aquí, este martes de Face Live, trato de prepararte algún tema que sea de interés. Para mí todos son de interés, pero hoy resoné muchísimo con este tema porque tengo mucho que compartirte como siempre. Tú sabes que no me alargo ya mucho por este medio, por eso estoy haciendo las conferencias online para que ahí te hablo de muchos temas, te presento el tema con mis diapositivas, imágenes, para que la información quede con más comprensión, más integrada. Recuerda que yo no te comparto una técnica o un manual, yo te comparto una comprensión. Eh, no es algo que pueda yo darte como un manual porque eso no existe en la vida. Esto es algo que yo te comparto desde mis experiencias de vida, desde mi propia comprensión que hoy está dentro de mí, incluso instalado en mi propia biología, y desde ahí te lo comparto para que ahora tú lo lleves a ti. No podemos brincarnos esos procesos de saber transitar por alguna situación que nos toque vivir en la vida. Eso no lo puedes evitar, eso lo tienes que hacer tú, te tienes que implicar tú. Yo te puedo mostrar a lo mejor algún camino, te puedo ayudar a mirar tus potenciales, las herramientas que tienes para transitar eso, pero el camino al final lo tienes que transitar tú. Aquí no hay magia, eso no existe. Hoy la gente busca, hoy allá afuera hay muchísimas técnicas, hay muchísimas cosas allá afuera, pero no existe la magia, eso es mentira. Y este proceso que yo siempre les comparto a ustedes, pues a veces no es nada fácil porque es un encuentro con uno mismo y requiere, y lo he venido diciendo constantemente, requiere de mucho compromiso con uno mismo. Si no te implicas en ti, si no haces ese compromiso contigo mismo, si no te quieres ver, si no te quieres escuchar, esto no va a funcionar en ningún área de tu vida. Y hoy el tema que te quiero compartir es un tema para mí fascinante, el tema del síntoma y la enfermedad. Vamos a hablar, te voy a hablar un poco de la parte de descodificación biológica, mucho ya desde mis propias comprensiones, ¿no? Te voy a recomendar ahorita al final un libro, si se me olvida, me lo recuerdan, por favor, para que les recomiende yo alguna lectura sobre este tema. También he hablado de eso, a la gente no le gusta leer, no le gusta dedicarse a un espacio para escucharse, no les gusta dedicarse a encontrarse con ustedes mismos y buscar un espacio de soledad. No quieren hacer eso. Vuelvo a decirte, si tú no te implicas en todo esto, que es un camino para uno mismo, no hay manera, ¿eh? No hay manera de que salgas, vas a repetir y vas a repetir y vas a repetir. Los síntomas y las enfermedades también se repiten. Entonces, todo tiene una lógica y una coherencia para mirarlo, pero hay que aprender a mirar por encima de muchas cosas, por encima de tus creencias, por encima de tus contenidos mentales. Tienes que irte a cuestionar cuáles son tus contenidos mentales, desde dónde tú te fuiste a generar un síntoma o una enfermedad. Bueno, gracias a las personas que se están conectando. Si alguien me dice, por favor, si me está escuchando bien, les agradecería porque me costó un poco de trabajo conectarme aquí con, la, con la imagen, el color, todo esto. Si alguien me puede decir si me está escuchando bien, si no hay problema. Me siento un poco cerca y también no me gusta que tengan como mi imagen aquí tan cerca a ustedes desde donde me estén viendo. Por eso decidí acercarme, pero siempre y cuando no se aleje la voz. Bueno, pues muchas gracias a las personas que se están conectando. Vamos a empezar. Yo te escribí esta frase para publicarte este tema que hoy te comparto. Tengo dos cosas. Perfecto, muchas gracias, Viri. Gracias. Saludos a Tlaxcala. Muchas gracias. Ok, entonces ya continúo con más seguridad. Muchas gracias. Bueno, te escribí esta frase para mostrarte lo que íbamos a tratar el día de hoy. Tu síntoma o enfermedad es la adaptación biológica que usa el cuerpo para expresar algo que no has podido o no has querido gestionar. Es tan claro como esto. El único objetivo del cuerpo es la supervivencia. Una de las cosas con las que quiero empezar es, por favor,
el síntoma o la enfermedad no es para luchar, porque la gente luego que le viene un síntoma o una enfermedad, estoy hablando aquí generalizado de todo tipo, desde una gripa, desde un dolor de garganta, desde una colitis, desde una gastritis, hasta un cáncer, hasta hoy que está muy presente la ansiedad, la depresión. De verdad no saben cuánta gente está llegando conmigo con estos síntomas. Eh, Vienen conmigo buscando la receta mágica y no existe. Te voy a mostrar el camino y te voy a acompañar para que te mires desde dónde tú te generaste esta ansiedad de la que no puedes salir e incluso se va incrementando. La gente va en busca desesperado, en esa lucha, en esa resistencia al síntoma y a la enfermedad. Están yendo a buscar a los psiquiatras. A ver, dejo otra cosa bien en claro. Yo no estoy en contra de los médicos, claro que no. Si ya somatizaste, tienes que ir al médico, porque otra de las cosas que también veo en esta resistencia, en esta lucha que empieza la gente a tener cuando hay un síntoma o una enfermedad, quieren empezar a buscar cosas naturales, otro tipo de línea en donde hay ocasiones que no te va a servir. Yo aquí no hablo, nada es bueno ni malo. Para algunas personas se sirve, para otras personas no. Y lo hablo porque hay personas en donde ya tienen síntomas bastante patológicos y se resisten ir al médico y se resisten ir a un estudio. Te digo algo, no tienes opción. Mientras más estés en esa lucha, mientras más estés en esa resistencia, va a ser peor y vas a incrementar esa tensión, porque aparte de cómo ya te sientes, ¿no? Vas a crear más tensión. Eso no ayuda para que puedas salir de este proceso por el que te esté tocando transitar o el que debas de transitar, y es peor. Gracias, Fabi. Se escucha claro, muchas gracias. Saludos a Oaxaca. Ay, mi Oaxaca hermoso que lo amo. Muchas gracias. Ya voy para allá. Acabo de regresar y voy para allá. Gracias, Fabi. Bueno, entonces, tan claro como te estoy mencionando acá, el síntoma o la enfermedad es la adaptación biológica que usa el cuerpo para expresar algo que no has podido o no has querido gestionar. El síntoma, la enfermedad, es simplemente algo que muestra que está en ti, en donde hay algo que no te escuchas, donde te has dejado de mirar, donde te has dejado de amar, te has descuidado, te has abandonado, te has perdido de ti mismo. Aquí yo te voy a hablar, hoy te voy a hablar del síntoma de la enfermedad, de lo que está detrás, de la parte inconsciente. Yo no voy a entrar tanto a la parte hoy biológica que te podría yo explicar más, pero hoy quiero, porque una de las cosas que llega mucho conmigo la gente, cuando ya tiene el síntoma, pues ya me llevan hasta el diagnóstico y está perfecto que me den el diagnóstico porque a mí me sirve mucho, porque miren, un síntoma o una enfermedad de entrada, para empezar a comprender, es hacer un alto en ti. ¿Cuál es el diagnóstico médico que tengo? Para empezar a partir de algo coherente. De ahí voy a ver qué órgano o qué parte de mi cuerpo está afectado. De ahí vamos a una coherencia total. ¿Cuál es el sentido biológico de ese órgano, de esa parte de mi cuerpo que tiene en mí? ¿Cuál es el funcionamiento, por ejemplo, del estómago, ¿no? Desde ese sentido biológico. ¿Cuál es el funcionamiento, por ejemplo, del hígado? ¿Cuál es el funcionamiento lógico, biológico, el sentido biológico, a lo mejor de la tiroides? A ver, todo en el cuerpo tiene un sentido biológico y tiene una manera de cómo está funcionando para tu supervivencia. Entonces, si tú de entrada vas a comprender cuál es esa parte del cuerpo y su funcionamiento lógico, biológico, ahí empezamos a partir. Y de ahí empezar a mirar en dónde, fíjate, ya te estoy dando cosas claves, ¿sí? Ya te estoy dando cosas claves. De ahí empezar a partir. Si yo inicié con un síntoma, yo venía bien,
y de repente algo surgió y me empecé a enfermar y me empecé a sentir mal. Entonces, de ahí, ¿desde cuándo? ¿Qué sucedió? ¿En dónde estaba yo bien y en dónde me empecé a sentir mal? ¿Qué pasó antes de esa fecha? ¿Qué viví? ¿Cómo me empecé a sentir? ¿Cuál era mi entorno emocional? ¿Qué sucedió previamente a yo empezar a detonar mi síntoma? Y de ahí es completamente clave ya lo que yo te estoy diciendo, ¿ok? Entonces, no luches con la enfermedad o el síntoma. Te voy a decir algo. La enfermedad, que nos quede claro, la enfermedad no es para luchar, no es para que te resistas, porque entonces vas a potenciar eso, porque al final no estás mirando nada, simplemente lo volviste una lucha y al hacer una lucha ya creaste más tensión. La enfermedad, que nos quede claro, la enfermedad forma parte de esta existencia, no hay opción. Eso no quiere decir, entonces me tengo que enfermar, entonces me tengo que dar esto, me tiene que dar esta enfermedad o este síntoma. No, yo no estoy hablando de eso. Simplemente quiero que entiendas que la enfermedad forma parte de este condicionamiento humano, sí, pero al ser tú completamente cero consciente de ti, es desde ahí en donde hay más probabilidad de que tú estés generando un síntoma, una enfermedad. Y te voy a volver a aclarar. Cuando yo te digo, cuando seas, al ser tú menos consciente de ti mismo, me estoy refiriendo cuando no te dedicas atención plena a ti, cuando no te sabes escuchar, cuando no sabes ser honesto contigo mismo en tu coherencia. Por ejemplo, quiero hacer algo en mi vida, pero no me lo permito porque me da miedo. Estoy en un trabajo en donde no me gusta, lo detesto, no me apasiona lo que hago, pero lo hago, es decir, vas en contra de lo que tú realmente quisieras. Y ya desde ahí hay una incoherencia, porque lo que tú realmente sientes no es. ¿Y en dónde queda esa parte en donde tú te generas esa tensión de que no me gusta, hablando, por ejemplo, de ese ejemplo que te doy, de un trabajo, ¿no? Me levanto con qué flojera, tengo que ir, pues ya ni modo, pues bueno, pues aunque sea por el dinero que me dan, pero la verdad es que me choca el ambiente de trabajo, es horrible, pero ahí estás. Y entonces, todo eso con el tiempo es algo acumulativo. Y esas emociones de incomodidad, a disgusto, a lo mejor enojo, a lo mejor resistencia, ¿en dónde? Esas emociones, ¿qué es una emoción? Una emoción es una energía en movimiento. La energía no se destruye, solo se transforma. ¿En dónde le estás dando ese cauce? ¿En dónde estás transformando? ¿A dónde estás mandando o canalizando esas emociones que no estás sabiendo gestionar? Pero tampoco te estás moviendo en tu vida, pero tampoco quieres hacer nada y ahí te quedas y ahí sigues y bueno, de eso a nada, pues ya que, ¿no? Entonces, te estás dando cuenta lo que tú te estás generando en ese día a día y de ahí llévalo, pregúntate, ¿cómo estoy en mi vida? ¿Cómo me siento? Observa si tienes algún síntoma en este momento. A ver, yo te quiero compartir dos cosas para que veas algo muy claro, porque aquí hay un punto que yo te marqué para tocar el día de hoy. La herida psicológica es una forma de enfermedad, ¿sale? Es decir, este desorden, desequilibrio emocional que nos provocamos por lo que vivimos, por lo que tenemos en el entorno, por hacia donde nos hemos llevado, nosotros somos los únicos responsables y si eso no lo solucionamos, el inconsciente biológico no conoce de algo real o simbólico, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo mío y por eso hoy hice este tema, porque a mí me quedó muy claro lo que yo viví y por ahí en algún otro Face Live mencioné que yo había acabado de pasar y que estaba yo terminando de pasar por un proceso que viví de finales de junio para parte de octubre, junio, julio, agosto, octubre, o sea, 3 meses prácticamente, donde yo transité por una situación completamente difícil, me sentía perdida, no sabía yo cómo regresar a mí, aunque lo hacía, aunque yo tengo todas mis herramientas, pero era tan grande lo que yo vivía
fue un proceso, yo ahora lo logro mirar, ¿no? Ya que lo veo desde este lugar, desde este hoy. Yo lo que veía era que se había venido una acumulación de pérdidas, no precisamente una pérdida física, pero en la vida también transitamos por otro tipo de pérdidas, ¿no? Pérdida en muchas situaciones en mi vida que se habían acumulado y que en ese momento me sentí tan abrumada, perdida, llena de miedo, con muchísimas cosas dentro de mí, que en ese momento que yo me vi perdida, a pesar de que yo me ayudaba con todas las herramientas que hoy tengo, con todo lo consciente que yo soy, aún así me desbordaba. Aún así me daba cuenta que había emociones que no podía eliminarlas. Y entonces, como tip, lo que yo te empiezo a compartir es, lo primero que hice fue no dejar de resistirme a lo que yo vivía. A pesar de lo devastador, porque yo así lo expreso, fue, háganse cuenta, que vino, me tomó un huracán y me aventó, ¿sí? Y que ahora, con todas esas partes rotas, tenía yo que levantarlas, unirlas y seguir caminando, porque tenía yo de dos caminos. O me quedaba tirada, o recogía yo esas partes rotas y las tomaba y las unía. Claro, a lo mejor no iba a quedar igual ciertas cosas, pero desde mi comprensión las tomaba, las aceptaba y seguía caminando, porque no tenía yo opción. Y dije, tomo la segunda. Me levanto, tomo mis recursos, mis potenciales, mi fortaleza y además dije, tomo este transitar para algo que me va a servir de comprensión en la vida y que me va a hacer crecer en mi perspectiva de vida con la que he traído desde hace mucho tiempo. Y esto fue lo que hice. Entonces, de entrada, entré a un proceso de aceptación, la capacidad de saber estar con lo que hay. No había opción. Había cosas que en ese momento no había salida y así lo dejaba y aceptaba que estaba yo en un túnel oscuro en el que esperaba yo que en algún momento alguna luz apareciera. Empecé a creer en mí, a tomarme de algo más grande y dejar transitar. Y dejar transitar, aunque a veces esto parecía eterno, dejarme transitar. Y que esas emociones que surgían en ese momento, que había algunas que no tenía yo la capacidad de saber gestionar, simplemente las dejaba, sin cuestionarlas. Es más, el mismo instante que vivía, no lo interpretaba. Cuando tú no interpretas algo, ¿qué sucede? Nada, absolutamente nada. Simplemente te quedas con el único instante vivo, que es este, que es lo único que tienes, porque no hay más. Entonces, al dejar de interpretar, me daba yo cuenta cómo bajaba esa tensión. Bueno, pasó el tiempo, pude salir. Yo misma, a pesar de eso, me seguía moviendo en lo que podía, en los recursos que tenía y a la vez transitando. Pero sobre todo, soltando la resistencia, a pesar de lo que no me gustaba, asentía yo a la vida, a todo tal y como es, y ahí me entregaba. Aún así, debo decirte que somaticé. Empecé con como cuando se te tapa el oído. Empecé con eso y yo pensaba que como voy muy seguido a Oaxaca, hay un tramo de carretera donde se pasa por montañas y entonces creía yo que era la altura y que me creaba presión. Pues resulta que no, que empecé a sentir más y más hasta que empecé a sentir el oído tapado y debo decirte que esto me duró 2 meses. Entonces, cuando ya me empecé a sentir bastante incómoda, después me empezó a surgir un zumbido y entonces ahí ya me empecé a preocupar porque dije, tal vez son acúfenos. Yo ahí, a ver, todo esto que te estoy dando es para que tú vayas a ti si estás transitando por algún síntoma o alguna enfermedad. Ahí yo me empecé a cuestionar, ¿qué significa para mí, Claudia, el oído? Y para mí era el escuchar, el contacto, porque también para mí el oído es el contacto hacia con alguien, hacia la voz, hacia algo. Y yo me daba cuenta que parte de lo que estaba todavía muy profundo en el inconsciente, yo no estaba aceptando, porque me dolía demasiado, porque además había muchísimo dolor, cosa que yo aceptaba
que el dolor formaba parte de la pérdida, pero que me rebasaba, aunque lo aceptaba. Entonces, me di cuenta cómo entonces el que se me tapara el oído y el zumbido era hacer una barrera. Era una barrera entre dos cosas. Una, porque era eh, como una dualidad muy grande. Una, entre no querer contactar esa realidad y a la vez querer un contacto hacia con algo, hacia con alguien. Era muy devastador. Entonces, todo esto se fue más. Fui la primera vez con el médico porque dije, a ver, si ya somaticé, si estoy consciente de mi proceso, que lo tengo que pasar, tengo que ir al médico. Al ir al especialista, él me dice que, bueno, que no pasaba nada, que no estaba yo perdiendo el oído, ¿no? Porque yo decía, me sentía sorda, literal, me sentía sorda. Me manda medicamento y resulta que no se me quitó. Me sigue incrementando el zumbido en los oídos y ahora ya era en los dos. Me mareaba y entonces empecé a pensar que era vértigo. Y bueno, el vértigo tiene mucho que ver con pérdida de referencia y me daba yo cuenta que me sentía perdida. Vuelvo a ir con otro especialista y él, teniendo un registro mío de hace varios años, porque algo que yo superé de hace muchos años es una alergia estacional. Entonces me dice, porque ahora ya llegaba yo constipada, completamente todo esto, no se me manifestaba ni tos ni gripa, ni mucho menos, pero lo que ya me alarmó es que ahora me faltaba el aire. Y ahí sí ya me alarmé. Vuelvo a ir con el especialista. Al revisarme me dice, Claudia, te regresó la alergia. Y yo dije, no puede ser. Dije, no puede ser. Porque yo pensé, si me regresó la alergia, otra vez me va a tardar todo este cambio de temporada, otoño-invierno. Bueno, entonces ahí él me manda el medicamento, sigo trabajando en mí, no dejé de trabajar en mí, no dejé de percibirme, de escucharme, de sentirme, de tener paciencia hacia conmigo, de saberme autocontener porque yo me estaba conteniendo en todo momento y también mucha compasión hacia mí misma por esto, porque a veces transitamos cosas en la vida que no están en tus manos, que simplemente la vida te toma por sorpresa y que no te avisa. Por ahí, en ese momento hice una publicación en donde puse, no estamos preparados para lo inesperado. Y hay que estar preparados porque la vida muchas veces te presenta cosas inesperadas y entonces nos desborda, no sabemos qué hacer, nos viene un bioshock. El bioshock es cuando algo que vives, cuando algo que se te presenta en la vida te rebasa completamente y no tiene, como no tenemos punto de referencia, porque no es algo vivido, no sabes cómo procesar o transitar esto que te toca vivir. Entonces, yo seguí trabajando conmigo misma, seguí confiando y entonces poco a poco empecé a salir, entonces empecé a ver una luz en ese túnel que yo me veía y también empezó a hacer efecto el medicamento. Y es ahí donde dije, bueno, ahora voy a ver si la alergia se me quedó, si va a continuar o simplemente formó parte de este transitar que viví. ¿Y qué crees? Simplemente fue un proceso de transitar porque no tengo la alergia, aunque, fíjate, aunque el médico me lo dijo, Claudia, te regresó la alergia. No tengo ya nada, ya estoy bien. Y te comparto esta experiencia, porque ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante un síntoma, ante una enfermedad que aparezca? No te resistas, no luches con tu enfermedad, acepta. No tenemos la capacidad de la aceptación. Alguien con quien ayer compartía, con una persona que también comparte cosas muy interesantes y que tiene también una página en su web, en internet, me decía, Claudia, veo que tienes una capacidad de aceptación hacia la vida y yo le agradezco que me lo haya hecho ver porque te digo algo, se aprende en la vida, se aprende a ser resiliente, se aprende a afrontar las cosas de la vida, porque como te digo, hay de dos caminos, o te quedas luchando, o te quedas en la resistencia, te quedas tirado, o te levantas con lo que hay. Y con la confianza, confiando en ti, confiando en la vida, por eso también es hoy que puse en el tema de la confianza, está enfocado para todo, no solo para los vínculos, es para todo. Cuando tú confías en la vida, es conectarte a ese amor genuino
Pero yo no estoy hablando de un amor hacia los vínculos, ¿eh? Estoy hablando de un amor genuino ante la vida, saber que eres eso. Cuando te entregas esa confianza hacia la vida te lleva solo y entonces te entregas a un fluir natural. Si estás en resistencia, si estás en rechazo, no te dejas tomar por la vida y entonces estás atorado y estás literalmente colapsado, ¿ok? Bueno, entonces, esto es muy importante, iniciar con una aceptación. La enfermedad, en lugar de verla como un monstruo, acógela, inclúyela en ti, tómala y agradécele que te muestra para verte de esa parte inconsciente tuya que no estás viendo, que no estás, que no quieres ver, que no quieres aceptar, pero que está ahí y que ha estado desde cuando, no sé, necesitas verte y necesitas cuestionarte. Uno de los detonantes importantes que genera la enfermedad, pues es el estrés emocional, porque el estrés no nada más es porque tienes mucho trabajo, porque tienes mucha carga de vida en tu día a día, sino el estrés emocional forma parte de muchas cosas que no nos damos cuenta que nos estamos generando. Entonces, esto es importantísimo. Mira, hoy me llega mucha gente de verdad en donde me dicen, es que me mandó el médico porque ya me sacaron estudios, porque ya me dio el medicamento y pues me dicen que no tengo nada, que estoy bien, o incluso los medicamentos ya no me hacen. Entonces, los médicos ya mandan a las personas a que se trate porque es algo emocional. Entonces, bueno, qué bueno, y me da mucho gusto porque los médicos, que ellos tienen su propia perspectiva y son, bueno, más de su ABC, ¿no? Y bueno, está perfecto porque es como ellos lo aprendieron para poder solucionar una enfermedad. Ya los médicos hoy se abren para decir, ¿sabes qué? Necesitas un acompañamiento emocional porque estás atorado porque no tienes nada, ¿no? Entonces, esto es importante. El cuerpo enferma para reflejar cuál es el problema en la mente, cuál es tu contenido mental, desde dónde te estás generando ciertas emociones. Las emociones son reacciones químicas, fíjate lo que te estoy diciendo, son reacciones químicas provocadas por interpretaciones que tú estás haciendo a una situación de tu vida que no quieres aceptar. Pero cuando yo te digo es una reacción química, ya está en la biología. Por lo tanto, al estar ahí genera y genera todo el tiempo esa reacción química en el cuerpo, que son las emociones, otra vez te menciono, las emociones son reacciones químicas provocadas por interpretaciones. Cuando tú estás generando todo el tiempo esa reacción química en el cuerpo, si no la sabes gestionar y estás todo el tiempo constantemente, pues esa reacción química es el entorno que le estás dando a tu célula. ¿Cómo no te vas a enfermar? ¿Es tan normal? Entonces, aquí aprovecho para abrir este espacio. Quiero recomendarte un libro de un neurocientífico que se llama Joe Dispenza. Al finalizar te voy a escribir aquí, te lo voy a dejar escrito, que se llama, ahí tiene varios libros. Una, El placebo eres tú. Él es un hombre con una gran experiencia, con grandes... ha hecho muchos estudios científicos, entonces esto ya es comprobado. Yo no estoy hablando de algo metafísico, esotérico, no, esto no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Ya te estoy hablando de algo comprobado, pero sobre todo te lo hablo porque lo compruebo en mí. Yo no te puedo hablar de algo que no sé. Y hay otro libro de él, de los últimos, maravilloso, que te explica el proceso de las emociones y cómo se generan esas sustancias químicas, cómo van al cerebro, ¿no? Y todo lo que provoca donde surge una enfermedad. Y él te habla mucho del instante presente. Se llama Sobrenatural, que cuando yo digo sobrenatural no tiene nada que ver otra vez con cosas esotéricas o cosas de esas, ¿sí? Es un libro muy interesante, vale la pena que lo leas y que también busques a este neurocientífico, Joe Dispenza, en YouTube, que tiene entrevistas muy interesantes. Entonces, esto salió porque yo te mencioné, el cuerpo enferma para reflejar cuál es el problema en la mente, en dónde estás atorado, qué parte de ti te llevó a generar este síntoma y esta enfermedad. Es tan... a mí me fascina cuando la gente llega con algún síntoma porque cuando los voy llevando en ese camino
la persona se da cuenta, pues que sí, que se generó eso, claro, pero siempre llego a un punto clave. Cuando ya llego ahí, cuando se dan cuenta cuál es el origen, desde dónde surgió este síntoma o esta enfermedad, pues lo más fuerte. ¿Qué crees? Ahora tienes que hacer ese movimiento en tu vida, soltar algo, soltar una creencia, hacer un cambio en tu vida, un movimiento grande, ya sea de trabajo, ya sea que tienes que moverte en alguna otra cosa para a lo mejor generar un ingreso, porque a lo mejor eso que sientes que te falta en economía, pues o necesitas cambiarte de trabajo donde ganes más, o, o buscar otra posibilidad, o abrir otra posibilidad en donde generes más dinero para que no tengas esa tensión que te estás creando. Quiero compartirte algo súper interesante de una experiencia que tuve. Esta es una persona joven, un hombre joven que llega conmigo a sesión individual. Cuando él llega conmigo a inicios de este año, él llega porque con una ansiedad desbordante. No podía ya dormir, llevaba días de no dormir. Cuando él llega conmigo, no saben, todo demacrado, el tono de piel toda grisácea, rebasado, completamente rebasado. Y cuando llega conmigo le digo, ¿a dónde vas corriendo? ¿Qué te preocupa? ¿Hacia dónde vas? Desde su condicionamiento de su sistema familiar. Ellos tienen mucho ese chip ya instalado de trabajo, 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 generar, 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 generar dinero. Y claro, le iba muy bien, y claro que ganaba muy bien, pero ahora era imparable. Entonces, todo esto lo llevó, si están haciendo preguntas en un momento les contesto, no había yo entrado aquí, ok, bueno, quien quiera hacer alguna pregunta sobre esto que estamos hablando, ya saben que este espacio está abierto. Bueno, entonces, yo le dije, tienes que parar y tienes que hacer un cambio en tu vida, ¿dónde vas corriendo? La vida es solamente este instante. Lo vi que poco me escuchó porque completamente él no se miraba absolutamente nada, absolutamente nada. Después pasa un tiempo, unos meses, y quien lo lleva conmigo a esta persona es su hermana, y me habla la hermana y me dice, Claudia, quiero que vengas a ver a mi hermano, porque tiene insuficiencia renal. Y está muy mal, literalmente grave, y tienen que empezar con tratamiento. Entonces, dije, sabía que podía llegar a colapsarse de esta manera. Le dije, pero él quiere que yo vaya, y dice, ya hablé con él. Entonces, llego y lo vi súper, bueno, peor de lo que lo había visto, completamente hinchado. No aceptaba que dieran inicio al tratamiento de la diálisis, porque él quería seguir buscando otras opciones mágicas, ¿no? Como son otros medios alternativos que hay momentos que no funcionan. O sea, por favor, aquí hay que ser, hay que querernos más, ¿no? A ver, no es que vamos a hacer menos eso, es que hay ecuaciones que funcionan y hay momentos en los que ya no te sirve y tienes que ir inmediatamente a un especialista, internarte, lo que sea, pero pon atención a ti. Bueno, entonces le dije, ¿qué pasó? ¿En dónde te perdiste? ¿Qué quedamos cuando hablé contigo? Me dijo, no hice nada por mí, seguí igual. Bueno, entonces en ese acompañamiento que lo fui a ver y que quedé ahí, le dije, ámate, quiérete, este es el resultado de algo que te abandonaste, que te dejaste de mirar, que te dejaste de querer, pero toma esto para regresar a ti. Y si quieres todavía vivir, está en tus manos, pero está en ti. Y me dijo, solamente voy a dar la última oportunidad para irse a esa terapia alternativa. Dice, y si no, ya me voy a dializar. Bueno, ahí quedó. Pasó tiempo y hace no mucho, hace como 2 meses, me habla la hermana que por suerte, imagínense nada más, por suerte ya había un donante, porque ya no trabajaban sus riñones, había un donante de riñón. Y le dije, pues me da mucho gusto y ojalá salga bien. Hasta ahí quedó. Y después me habla la hermana y me dice, Claudia, quiero que lo vengas a ver. Ya lo operaron, ya le hicieron el trasplante y le digo, ¿y cómo está? Está bien. Y le dije, ¿él quiere que yo vaya? Dice, sí, bueno. Fíjense, llego y cuando llego parece que él tenía un poquito de resistencia y yo le dije, no, yo no vengo, le dije a la hermana, dije, a ver, yo no vengo a la fuerza, aquí si yo vengo es porque la persona quiere.
yo nunca voy a entrar a donde la persona no quiere. Me dijo, no, sí pasa. No saben la gran experiencia y el regalo que me dio a mí esta persona. Fue increíble, porque vi a un hombre transformado, con una mirada a la vida diferente. Tenía 15 días del trasplante y él estaba como si nada. Y yo le dije, wow, qué alegría y qué regalo me das de verte así. Y le digo, cuéntame por favor, ¿cuál ha sido el cambio que has tenido hoy después de todo este transitar? ¿Cómo ha sido tu transitar? Y me dice, Claudia, me doy cuenta que hoy veo la vida diferente, que me había perdido, que me había dejado de ver. Hoy hay cosas que ya no tienen importancia, que ya el dinero y el trabajo es lo último. Claro que es importante, claro que necesito vivir para mí, para mi familia, pero eso es lo último. Hoy me quiero más a mí, me voy a dedicar más a mí, voy a acompañar a personas, así me dijo, voy a ayudar y voy a acompañar a personas que están en este proceso. Y te voy a decir algo que fue la clave para mí. Le dije, quiero que me compartas cuál fue la clave para ti de haber transitado todo este proceso y que tú hayas llegado acá. ¿Sabes cuál fue la clave? La actitud. Dice, Claudia, y algo clave, dice, dejé de resistirme a la enfermedad porque yo no aceptaba la enfermedad, Claudia. Dice, dejé de resistirme y me entregué. Él, creyente en un ser superior, dice, me entregué a mi ser superior, le dije, haz lo que quieras hacer de mí, yo quiero vivir y sé que me puedes ayudar para salir, pero sobre todo estaba su actitud. Y entonces dice, yo me entregué al proceso y le dije, eso es importantísimo lo que me estás diciendo. Y te lo digo aquí, para salir de un síntoma, de una enfermedad, sea la que sea, es clave la actitud. Si no tienes la actitud, si no tienes la aceptación, la capacidad de saber estar con lo que hay, si no sabes acoger tu enfermedad o tus síntomas sin resistencia, es imposible que salgas de eso. Entonces, me dijo, eso para mí fue la clave. Y le digo, quiero que me digas algo, porque muchas veces él iba continuamente a hacerse la diálisis. Y entonces le dije, de las personas que tú te encontraste en este camino, ¿cuántas de esas personas o qué porcentaje eh, encontrabas que tenían esta actitud con la que tú llevabas? Dice, nada, Claudia. Dice, creo que solamente una persona y yo éramos los únicos. ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta lo que hay detrás de todo esto? La clave, la actitud, la aceptación, no resistirte, pero sobre todo tomar esta experiencia del síntoma de la enfermedad para llevarte a ti. Es decir, esto te muestra un camino para regresar a ti, de donde te dejaste de ver, de mirar, donde te olvidaste, te perdiste de ti. Y entonces yo agradezco infinitamente a esta persona que me dio este regalo y esta experiencia, porque esto es clave para quienes transitan esto, pero también es clave para todas las áreas de vida, la actitud, ¿ok? Entonces, espero que con esto te vaya quedando claro. Si tienes un síntoma o una enfermedad, sumérgete en este proceso por el que estés transitando, cualquiera que sea tu enfermedad, tu síntoma, sumérgete, vívete ahí, porque solamente ahí vas a encontrar las respuestas a ti mismo. Si no lo quieres hacer, va a ser imposible. Y si de ahí te encuentras a ti mismo y tienes que hacer movimientos grandes en tu vida, pues la clave es que hagas esos movimientos para que entonces tengas otro tono emocional, le das otra química a tus células, les vas a brindar es eso, es otro entorno emocional, que es esa sustancia química que le vas a ofrecer a tu célula y entonces va a haber otro cambio. Por eso es el libro del placebo eres tú. Bueno, Saraí, voy llegando, ¿cuál es el tema? El síntoma de la enfermedad, ¿cuál es el origen? ¿No? Desde dónde nos generamos esto. Escucharte, muchas gracias. Bueno, Mantro, aquí tienes el nombre de la empresa. Gracias a todas las personas que se han conectado. Hoy es tan claro todos los síntomas que están gracias, Adriana, saludos. Ay, gracias por estar aquí, Adriana, muchas gracias.
Hoy hay muchísimos síntomas que se viven allá afuera porque el ser humano vive cada vez más desconectado del mismo. La ansiedad, depresión, gastritis, colitis, estreñimiento, obesidad. La obesidad también forma parte de un desequilibrio emocional. Apenas esta semana, bueno, ayer específicamente atendí a una persona que iba con un detonante primero de ansiedad, luego la presión arterial y la obesidad. Y el camino que lo llevé fue tan claro. Es más, miren, nosotros mismos tenemos nuestras propias palabras para descifrar desde dónde nos hemos generado este síntoma, esta enfermedad. Por eso la clave que cuando eso que te detone de síntoma enfermedad, ve qué parte de tu cuerpo, cuál es el sentido biológico que tiene, ¿sí? Natural en el ser humano, es ese órgano, esa parte del cuerpo, y luego de ahí lo llevas a ti. ¿Qué es para mí? Por ejemplo, el estómago. ¿Qué es para mí? Por ejemplo, la rodilla. ¿Qué es para mí? Para ti, no lo que digan los demás. A mí no me interesa lo que digan los demás, ni los libros, ni nada. En los libros o la parte médica solamente voy a ver cuál es el sentido biológico, pero lo demás es para mí. Entonces, para mí, ¿cuál es qué función tiene a lo mejor mi mano, ¿no? Mi oído, como yo les dije, ¿no? ¿Cuál era para mí? Entonces, esto es importantísimo porque tú empiezas a descifrar eso. Y luego si te vas, ¿desde cuándo empecé con estos síntomas? No lo tenía y empezó a surgir, ¿ok? Bueno, pues esto es clave. Me quedo con estas últimas preguntas para que tú te hagas. Obsérvate, ¿qué está ocurriendo en mi vida? ¿Qué ocurre en este momento? ¿Cómo me siento? ¿Y desde cuándo empecé con este síntoma o con esta enfermedad? Y eso es completamente clave para ti. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar acá. No sé si hay algún otro comentario. Laura, gracias por compartir. No, a ustedes muchas gracias por estar acá. Y muchísimas gracias, Rosa Isela. No, gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Gracias también por compartir. Gracias por su presencia, por estar aquí conectados en este instante. Para mí es muy valiosa su presencia y compartirles. Y que esto que me llevó a mí, este proceso que transité fuerte y muy difícil, que me llevó a somatizar, pero que hoy estoy bien y me di cuenta que la alergia no regresó, simplemente detonó cosas parecidas, pero no regresó. Entonces, efectivamente, como ese libro, el placebo eres tú, somos nosotros mismos, tú tienes la capacidad de sanarte, pero también te voy a decir una cosa, si en la vida, dentro de lo que te toca transitar, está el que no vas a sanar y que así tiene que ser y que así te tienes que ir, también hay que aceptarlo, porque también forma parte de la vida y no pasa nada. Aceptar todo tal y como es en esta vida. Las cosas no son a nuestra forma de querer que sea como pensamos o simplemente desde nuestro control. La vida es así, hay que aceptarla y hay que asumirla. Pues muchísimas gracias. Les recuerdo que estoy mañana, miércoles, estoy en Oaxaca. Viernes estoy en Salina Cruz con sesiones individuales. Sábado y domingo tengo 2 conferencias muy bonitas, increíbles. Me encantan los temas que comparto. El sábado es el de padres, hijos en Salina Cruz. Y tema tanatológico de duelo y pérdidas el domingo allá en Salina Cruz también. A quien le interese, ya sea sesiones individuales o las conferencias, me manda el mensajito WhatsApp o mi celular, inbox o WhatsApp al 22 23 10 66 76. Les dejo aquí en un momento los nombres de los libros y el nombre del neurocientífico para que le interese buscar más información en YouTube, para que lo conozcan, lo sigan y a quien le interese comprar el libro. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y cualquier otra duda o comentario que quieran dejar, lo dejan acá y yo les contesto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.